Bueno, mi pequeñita gente de mi pequeño canal de YouTube. En este caso hoy día lo que vamos a estar haciendo es explorar un artículo científico, en este caso de una cosa muy concreta, que es algo que yo vengo conversando en muchos lados hace mucho rato, que es justamente sobre una cosa, que son los niveles de abstracción. Yo vengo conversando muchas veces que nosotros vamos moviéndonos a través de ciertos niveles de abstracción y también que muchas personas se mantienen en unos más que en otros constantemente. Yo he hablado de hecho de que, por ejemplo, existe el nivel de abstracción de la percepción, que posteriormente puede evolucionar a la conceptualización, sistematización, metacognición, entre otros. Sin embargo, esta es una idea que yo he ido construyendo a lo largo del tiempo y de hecho que es una idea que, sinceramente, yo no he revisado mucha más información. He visto alguno que otro video de YouTube que me ha ayudado a entender un poquito más esto hace harto tiempo. Sin embargo, no he revisado artículos científicos y creo que es algo que es bastante interesante para poder finalmente comprender esto. Así que lo que vamos a hacer hoy es revisar un artículo científico, en este caso, que yo no he leído y que la idea es que vayamos leyendo más o menos en conjunto, ¿cierto? Para alguien que le gustaría leer estas cosas, pero que la verdad es que se hace como un poco pesado. Así que lo vamos a hacer ahora mismo en este video. En este caso en concreto, me voy a estar ayudando de la inteligencia artificial para traducir y que esto se haga un poquito más ameno, porque si le soy sincero, entiendo muy bien el inglés. De hecho, para este tipo de cosas me acomoda mucho más leer en inglés, porque estoy acostumbrado. Sin embargo, tengo un problema. Mi pronunciación, honestamente, es un poquito mala. Entonces, para que no sea pesado, pues lo tenemos al ladito en español y ahí nos aprovechamos de estas herramientas de inteligencia artificial que nos permiten trabajar mucho mejor lo que sería, eh, pues, pues, pues el artículo. Así que vamos allá. Eh, uh, Les presento justamente el artículo. En este caso, este artículo se titula Introducción a el modelo de complejidad jerárquica de Mitchell Lamport Commons, en este caso de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Medicina de Harvard. Me imagino yo que es lo mismo que la Universidad de Harvard. Sin embargo, en este caso vamos a, insisto, estar principalmente centrados en lo que sería la lectura de esta partecita de acá al lado que corresponde a la lectura en formato en español. Bien. Dice, el modelo de complejidad jerárquica presenta un marco de referencia para puntuar las etapas de razonamiento en cualquier dominio, así como en cualquier entorno transcultural. La puntuación no se basa en el contenido en el material del participante, sino en la complejidad matemática de la organización jerárquica de la información. Acá tenemos un punto muy importante. En este punto, básicamente él está intentando hacer un modelo que no se base en la complejidad del individuo per se, sino que se base un poquito más en lo que sería esta puntuación, ¿cierto? Y la complejidad matemática de la tarea. El desempeño del participante en una tarea de una complejidad dada representa la etapa de complejidad del desarrollo. Este artículo presenta una elaboración de los conceptos subyacentes al modelo de complejidad jerárquica, analiza la gama de aplicaciones que se han investigado hasta este punto y resume los artículos del resto de esta edición especial. No mucho más que una pequeña introducción, no prestamos tanta atención a ello. Esta edición especial, que estamos leyendo esto, esta edición especial presenta una colección de artículos basados en el modelo de complejidad jerárquica. Pregunta, ¿esto ya existía antes de este artículo? Este artículo es del 2007, no estoy seguro, 2014. Así que habría que echarle un ojo a eso. Es el primer artículo que leo sobre esto, así que no sé mucho. Un modelo no mentalista de las etapas del desarrollo. El modelo es diferente a las propuestas anteriores sobre las etapas del desarrollo, como por ejemplo las de Piaget, que es el más relevante. Por ejemplo, en la universidad uno habla sobre Piaget. En pedagogía, que estoy estudiando, terminando de estudiar, hablamos sobre Piaget en psicología del desarrollo, ¿cierto? Así que, súper importante que, a diferencia del modelo de Piaget, este artículo lo que busca es generar un modelo no mentalista. Aquí arriba busqué lo que significaba esto para hacer más amena la tarea. Y justamente un modelo no mentalista es un modelo que utiliza básicamente un enfoque cuantitativo, a diferencia de Piaget, que habla de un enfoque un poquito más categórico, más cualitativo. Este modelo intenta utilizar la complejidad matemática, entender la complejidad matemática de la tarea. Bien, a diferencia de esto que el modelo regular explica los cambios de conducta a lo largo de la edad, diciendo que el individuo ha desarrollado nuevas estructuras mentales, representaciones o esquemas internos. Básicamente no tienes esta subjetividad, ¿cierto? Que sí tiene Piaget según este artículo.
En lugar de explicar el cambio del comportamiento a lo largo de la edad como consecuencia del desarrollo de estructuras y esquemas mentales, este modelo plantea en su lugar que la secuencia de tareas forman jerarquías que se vuelven cada vez más complejas. Debido a que las tareas menos complejas deben completarse y practicarse antes de que se puedan adquirir tareas más complejas, esto da cuenta de los cambios del desarrollo observado. Además, las teorías anteriores sobre las etapas han confundido el estímulo y la respuesta al evaluar la etapa mediante la simple puntuación de las respuestas e ignorando la tarea o el estímulo. O sea que la gran crítica que hace este autor es que en los modelos anteriores, como el de Piaget, lo que estás viendo es que se evalúa mucho más lo que es la respuesta del individuo frente a una tarea que la tarea per se. Entonces lo que está proponiendo este modelo es generar tareas que sirvan fundamentalmente para entender toda esta temática, ¿no? El modelo de complejidad jerárquica separa la tarea o estímulo del desempeño. Básicamente lo separa muy bien. De alguna forma, lo otro estaba más o menos mezcladito. Esta breve introducción a la edición especial describirá este modelo con cierto detalle, ya que cada uno de los artículos que le siguen se basará en él. Pasamos a la siguiente, que es la subsección de tareas. En este caso dice, uno de las bases centrales de la teoría del desarrollo es el análisis de tareas. Básicamente este primer versículo de la Biblia habla sobre cómo se centraba el análisis del desarrollo, ¿cierto?, en las tareas. La puntuación no se basa en el contenido en el material del participante, sino en la complejidad matemática de la organización jerárquica de la información. El desempeño del participante en una tarea o en una complejidad dada representa la etapa de complejidad del desarrollo. Este artículo presenta una elaboración de los conceptos subyacentes del modelo de complejidad jerárquica, analiza la gama de aplicaciones que se han investigado hasta este punto. ¿Por qué esto me lo volvió a repetir subnormal y yo como tonto leyéndolo? Perdón. Madre mía, soy un noob. Pedazo de noob. Lo siento. Primera vez. Ay, mi primera vez. Vamos a la parte de tareas. Una de las principales bases de esta teoría del desarrollo es el análisis de tareas, lo que venimos hablando. El estudio de las tareas ideales, incluyendo su instanciación en el mundo real. ¿Qué coño significa instanciación? Puedo imaginarlo, así que ustedes imagínense igual más o menos qué significa. Ha sido la base de la rama del control de estímulos llamada psicofísica. Las tareas se definen como secuencias de contingencias, cada una de las cuales presenta estímulos y requiere un comportamiento de una secuencia de comportamientos que deben ocurrir de alguna manera no arbitraria. En el uso actual del análisis de tareas, la complejidad de los comportamientos necesarios para completar una tarea se puede especificar utilizando las definiciones de complejidad descritas a continuación. Se examina el comportamiento con respecto a la complejidad analíticamente conocida de la tarea. Básicamente, nos está diciendo que la tarea es muy importante. Mucho texto para decirnos básicamente que las tareas son muy importantes. Bueno, nos definen tareas, ¿cierto? Básicamente, como secuencias de contingencias, cada una de las cuales presenta estímulos y requiere un comportamiento. Básicamente, estímulo-respuesta. Una tarea es algo que requiere un estímulo y una respuesta. Que deben ocurrir de alguna forma no arbitraria, es decir, básicamente que sean un estímulo y una respuesta que responda específicamente a algo que no es arbitrario, es decir, que tenga una objetividad, ¿cierto? O sea, la tarea tiene un objetivo que debe ser respuesto de forma no arbitraria. En el uso actual del análisis de tarea, la complejidad de los comportamientos necesarios para completar una tarea se puede especificar utilizando las definiciones de complejidad descritas a continuación. Nos van a explicar un poquito para ellos qué significa complejidad. Esta parte es súper interesante porque uno podría pensar que la complejidad está súper bien establecida a lo largo de la historia, ¿cierto? Porque para uno, ¿cierto? En el día a día, decir complejo resulta súper sencillo, valga la redundancia. Sin embargo, para el estudio de las teorías de la complejidad resulta súper chistoso que muchos autores hablen de complejidad en muchos contextos muy distintos, de muchas formas muy distintas. Por ejemplo, en mi caso en particular, que la forma que yo he estudiado la complejidad es a través de la teoría de la ecología, ¿cierto? En este caso, en ecología, incluso se pelea de muchas formas qué es lo que es la complejidad. En informática se utiliza mucho lo que es el índice de Shannon, que es un índice que mide básicamente la complejidad en términos de densidad de información, entre otros. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso en particular, que yo he estado estudiando la complejidad de otra forma, que es la cantidad del número de partes, casi como si fuera, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, un n, ¿cierto? Un número muestral. Eh,
Pero bueno, no vamos a meternos en lo que sería de momento la tarea de complejidad, o sea, perdón, la función de complejidad y definirla nosotros, porque ya es otro tema. Vamos a ver cómo se define en este texto, vamos a asumir que eso es la complejidad y vamos a ver cómo funciona. El modelo de complejidad jerárquica desarrollado por Commons y otros cuantifica, perdón, para los que no saben, esto mejor lo traducimos acá, ¿no? Oye, me imagino que la IA es pro. Me imagino que la IA es super pro. Y yo dándole de a trocitos, gastando agua de a trocitos. Vamos a darle que nos traduzca todo. Mejor, tradúceme, tradúceme todo. Textual. Paso a paso. No modifiques nada. Vamos a dejarlo un ratito mientras tomo agüita. Agua. En fin, como se pudieron dar cuenta, la IA es una basura. Así que vamos a traducir de a poquito. Esta subsección se llama estadios o etapas, ¿cierto? Stages. La noción de estadio es fundamental para la descripción del humano, de los organismos y la maquinaria evolutiva. Es decir, ay Dios mío, señor, perdón. Ahora vamos de nuevo. Modelo de complejidad jerárquica. El modelo de complejidad jerárquica desarrollado por Commons cuantifica el orden de jerarquía de la complejidad jerárquica en una tarea basada en principios matemáticos de cómo la información se organiza. Hablemos de esta parte. O sea que el modelo eh, cuantifica el orden de complejidad jerárquica de una tarea basado en qué cosa? Basado en los principios matemáticos de cómo la información se organiza. Justamente lo que yo estaba conversando antes, en este caso lo que va a hacer, el trabajo en el fondo consiste en aplicar los principios de la teoría de la complejidad, en este caso sobre la información, yo creo probablemente que va a utilizar alguna cosa similar a lo que hacía Shannon, ¿cierto? Un índice de Shannon, alguna cosita así, pero aplicado a la tarea, básicamente a cómo se organiza la información de una tarea. En la ciencia de la información, ¿cierto? Específicamente de las complejidades jerárquicas que se refieren a la matemática compleja de una tarea, se presentaba a un participante, pero no directamente a la complejidad del resultado del participante que desarrolla bien una tarea. Básicamente, ¿qué nos dicen acá? Nos dicen, vamos a estudiar este modelo que se basa en la complejidad que está basada en teoría de complejidad anidada. Esto así es como se le llama en español. Así que lo vamos a dejar así. Teoría de la complejidad anidada que va a aplicarlo a la tarea. En este caso, cada tarea contiene múltiples subtareas. Cuando las subtareas son carreadas, ¿cierto? Para afuera, cuando son llevadas hacia afuera por el participante, en cierto orden, la tarea en cuestión es successfully completa. Está completada de forma, de buena forma. Más allá de eso, los modelos permiten que la tarea encaje de alguna forma en una secuencia de tareas, haciendo posible determinar precisamente el orden de jerarquía de la complejidad de la tarea. La tarea varía en la complejidad de dos formas. Puede ser horizontal o vertical. Vamos a entender bien este punto porque creo que va a ser relevante para poder comprender lo que dice después. Dice, la complejidad de una tarea, que esta es la parte más importante, el resto un poco relleno, sinceramente. La tarea varía de forma compleja en dos formas. Perdón, la complejidad de la tarea varía de formas ambiguas, de doble forma. ¿Cómo? De forma horizontal o de forma vertical. En la horizontal tenemos la teoría clásica de la información,
Y en la vertical tenemos una teoría de la información jerárquica o anidada. Vamos a ver primero el concepto horizontal. Mira, a diferencia de lo que yo pensaba antes, que se iba a centrar solamente en esta parte más horizontal, ¿cierto? De la teoría clásica de la información, también está aplicando esta teoría de la información anidada, que desde mi perspectiva es mucho más interesante. Complejidad horizontal. Clásicamente, la información se describe como el número de sís y nos. O sea, está definiendo aquí Shannon, básicamente, teoría de Shannon. Busquen eso, muy importante en teoría de la información. En función de la respuesta a una tarea dada. Por ejemplo, si una persona a lo largo de una pieza eh, decide, ¿cierto? O dice, o responde, que una monedita cae cara o cruz, está diciendo, perdón, y responde a eso de forma que dice cara, transmite un bit de información horizontal. Si fueran dos moneditas, joder. Ok, en esta parte en particular, sobre la teoría de la complejidad horizontal, vamos a traducir textualmente para no generar ningún tipo de confusión. Así que vamos a pedirle a la IA que nos haga esa tarea y vamos a leer. En este caso, básicamente nos está diciendo que la información clásica se describe como el número de sís y nos, que en este caso es justamente lo que se dice en la teoría de información de Shannon. Y vamos a ver, mira qué hija de su madre, ¿cómo va a ser tan estúpida, idiota? Madre mía. En español. Aquí se habla español. O algo así decía la doctora Apolo, que es una crack, es una bestia la doctora Apolo. Mi abuelita le gusta la doctora Apolo. Bien, vamos allá. Dice, la información clásica se describe el número de preguntas de sí y no que se necesitan para realizar una tarea. Por ejemplo, si se le preguntara a una persona al otro lado de la habitación si una moneda de 1 centavo salió cara al lanzarla, su respuesta cara transmitiría un bit de información. ¿Por qué un bit? Porque básicamente habían dos opciones y tomó un bit. Si hubiera 2 centavos, uno tendría que hacer al por menor dos preguntas. Es decir, para la primera, para la primera monedita, no sé. Uf, aquí tengo una monedita. Esta es una monedita. Puede estar arriba, imaginemos, en este formato, cara o sello. Cara o sello. Yo no sé en qué está, papá. No sé en qué está. Y hago una pregunta. La pregunta es, ¿esta es, en la moneda está en cara? Y con solo una pregunta yo puedo saber cuál es la respuesta. ¿Por qué? Porque si yo digo, sí, la moneda está en cara, perfecto, con una está y listo. Y yo digo, no, la moneda no es cara, significa que es sello. Entonces igual sé la respuesta. Un bit de información. Si hubieran 2 centavos, uno tendría que hacer al por menor dos preguntas. O sea que pasamos más allá. Por lo tanto, cada pregunta adicional de un bit agregaría otro bit. Digamos que tenían una peonza de 4 caras con los números 1, 2, 3 y 4. En lugar de hacerla girar, la lanzaba contra un tablero de respaldo como se hace con los dados de un juego. Nuevamente habría 2 bits. Se le podría preguntar si la cara tenía un número par. Si lo tuviera, entonces se le preguntaría si era un 2. La complejidad horizontal, por lo tanto, es la suma de los bits requeridos precisamente por tareas como esta. Esta es la complejidad horizontal. Bien, vamos a ver qué se refiere cuando hablamos de complejidad vertical. La complejidad vertical se refiere al número de recursiones. La complejidad jerárquica, en este caso anidada, se refiere al número de recursiones que las acciones de coordinación deben realizar sobre un conjunto de elementos primarios. Las acciones en un orden superior de complejidad jerárquica se definen en términos de acciones en el orden inmediatamente inferior de complejidad jerárquica. Básicamente, las acciones de un orden superior de la complejidad jerárquica se definen en términos de acciones en el orden inmediatamente inferior. Tenemos una serie de hechos anidados, ¿cierto? De sistemas anidados, por ejemplo, una célula y un tejido. Y la complejidad del tejido se define en función de las células, es decir, del nivel inferior. Eso es lo que nos está diciendo. Y B
se organizan y transforman las acciones de orden inferior. C. Producen organizaciones de acciones de orden inferior que son nuevas y no arbitrarias, y que no pueden lograrse únicamente mediante esas acciones de orden inferior. Básicamente, tenemos tres términos acá de la complejidad vertical. Primero, se definen en función de la jerarquía inmediatamente inferior. B. Se organizan a través de las acciones del orden inferior. O sea que primero se definen por el orden inferior y se organizan y transforman con las acciones del orden inferior. Que esta A y B, no sé cómo los podemos diferenciar. Desde mi perspectiva, estas dos cosas son muy similares. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Mientras tanto explico lo que es el C. Y el C sería, producen organizaciones de acciones de orden inferior que son nuevas y no arbitrarias, y que no pueden lograrse únicamente mediante estas acciones. Básicamente nos está diciendo que se define por la emergencia. El fenómeno de la emergencia es cuando tú tienes una serie de acciones en un nivel inferior de la jerarquía que transmiten y generan una acción en el nivel superior que no solo puede explicarse a través de la simple suma de las acciones de la parte inferior, sino que es una nueva acción. Por ejemplo, una bandada de pájaros versus un movimiento de los pájaros entre sí. Una bandada de pájaros tiene una serie de comportamientos que emergen, que se explican a través de las inferiores, pero que no necesariamente tienen que ver con lo superior. Vamos a ver con lo inferior, perdón. En este caso, la definición del inciso A. ¿Qué significa? Una acción de orden superior existe y se construye estructuralmente a partir de las acciones del nivel inmediatamente inferior. No surge de la nada ni elementos ajenos. Su ladrillo de construcción son las acciones ya formadas en el nivel previo. O sea que solo provienen del nivel previo. El acto distributivo de 3 por 4 más 1 está definido específicamente utilizando las acciones más simples que sumar de sumar y multiplicar. O sea, la distribución, que sería básicamente un proceso matemático complejo, está definido específicamente, ¿por qué? Por sumas y restas. Bueno, la suma que sería la resta que sería una suma, y la multiplicación que sería una suma, por simples sumas, básicamente. Y la B, una vez que esas acciones inferiores forman parte del nuevo nivel, la acción superior no se limita a juntarlas pasivamente, sino que ejerce un papel activo, las reorganiza, reordena y transforma en una secuencia nueva que no es arbitraria. O sea, básicamente, una vez que las acciones forman parte del nuevo nivel, las acciones superiores no se limita a juntarlas pasivamente, sino que ejerce un papel activo, las reorganiza, reordena y transforma en una secuencia nueva que no es arbitraria. El acto distributivo no solo tiene sumas y multiplicaciones, las coordina asignándoles una secuencia fija y obligatoria, hacer primero lo del paréntesis y luego la multiplicación. En resumen, el inciso A explica el origen y el inciso B explica la dinámica. Vale. Siguiente. Para ilustrar cómo las acciones inferiores se organizan en acciones más complejas jerárquicamente, pasemos a un ejemplo sencillo. Completar toda la operación constituye una tarea que requiere el acto distributivo. Dicho acto ordena de manera no arbitraria la suma y la multiplicación para coordinarlas. Por lo tanto, el acto distributivo es un orden más complejo jerárquicamente que los actos de sumar y multiplicar por separado. Indica la secuencia adecuada única de las acciones más simples, aunque simplemente sumar puede dar el mismo resultado. Las personas que pueden hacer ambas cosas muestran una mayor libertad de funcionamiento mental. Importante. Así, el orden de complejidad de la tarea se determina mediante el análisis de las exigencias de cada tarea al desglosarlas en sus partes constituyentes. Básicamente nos está diciendo que la complejidad de la tarea depende de qué cosa. Primero, de la complejidad horizontal, que está en función de la cantidad de información transmitida en términos de una respuesta sí y no, Shannon, básicamente, y la complejidad vertical y jerárquica, que esta tiene que ver con los niveles de organización, la emergencia de ciertas propiedades que no están presentes en un nivel inferior de la organización, sino que surgen a través de las acciones de elementos inferiores. Ok, complejo a cagar. O sea, este tema, entenderlo no es particularmente sencillo, ¿ok? Este tema no está tan sencillo, sinceramente. Puedo comprender que resulte un poquito complejo, la verdad, entenderlo, porque está particularmente difícil, sinceramente. No por un tema de que estos términos sean complejos, sino que estamos hablando de una serie de silogismos bastante que si no estás acostumbrado, pues pueden parecer eh, tediosos y complejos. Entonces, esta parte ya
que fue la parte introductoria del texto, nos está diciendo en qué tenemos que centrarnos para poder trabajar en esto. Bien, tenemos que centrarnos fundamentalmente en dos cositas. Bien, para que estemos aquí bien tranquilitos. En el concepto de tarea, que recordemos, una tarea es una consecución, ¿cierto? Una secuencia de contingencias que están organizadas en función de un objetivo, ¿cierto? Que no es arbitrario y que contiene dos cosas fundamentales, un estímulo y una respuesta. Es decir, la tarea per se es la unión, ¿cierto?, de este estímulo y respuesta en función de ¿qué cosa? De un objetivo. Vamos a ver esta figura que nos tiene preparado aquí el caballero Commons, que nos dice, figura 1, orden de la complejidad jerárquica del árbol de complejidad jerárquica. Cada orden superior, cada acción del orden superior organiza dos o más acciones de un orden inferior. Es decir, el estadio número n, tenemos esto, y este estadio define, por decirlo de alguna forma, define el resultado del estadio n-1. No sé si esto va en orden superior o en orden descendente, porque acá habla de n-1. Vamos a leer lo que dice. La complejidad jerárquica de una tarea refiere al número de concatenaciones de operaciones que contiene. Es decir, la complejidad jerárquica está determinada por el número de concatenaciones de operaciones que contiene. Es decir, 1 más 1 tiene una complejidad menor a 1 más 1 por 1 por 2 por 1 por 3 por... ¿Se entiende? Porque hay una concatenación de operaciones. Esto es, que el número de recursiones... bueno, es una pregunta. Esto es, ¿cuál es el número de recursiones? Vamos a traducirlo porque igual hay gente que ni siquiera comprende como yo que es una recursión. Me imagino yo que una recursión debe ser el proceso inverso a un progreso en la concatenación. Pero quedé un poco en shock, sinceramente. Como que hoy día no sé qué me pasa con el inglés, sinceramente. Yo creo que me pongo nervioso por la cámara. En mi día a día fue bastante bien. Sinceramente me siento un poquito como humillado al respecto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me imagino que no todo el mundo maneja tanto el inglés tampoco, así que no es tan terrible, bro. No es tan terrible, bro. Aunque ataca un poquito lo que sería mi, mi ego. Sinceramente sí lo ataca un poquito. Pero vamos a leerlo en español, vamos. ¿Qué más da? La complejidad jerárquica de una tarea se refiere al número de operaciones de concatenaciones que contiene. Es decir, ¿cuál es el número de recursiones que las acciones coordinadas se deben realizar? Es decir, ¿cuántas operaciones debemos realizar para llegar hacia el estadio n? Una tarea de orden 3 tiene 3 operaciones de concatenación. Una tarea de orden 3 opera sobre una tarea de orden 2. Y una tarea de orden 2 opera sobre una tarea de orden 1. Básicamente una matrioshka. Como lo que yo decía de los niveles de organización de la conciencia. En este caso, no puede surgir, por ejemplo, una conciencia metasistémica sin estar anidada en los niveles de complejidad inferior asociados, por ejemplo, a la sistémica, a la conceptual, a la perceptiva. No puede, o sea, no se puede. Directamente surge de. Y sería una suerte de complejidad vertical. La que yo hablo es fundamentalmente complejidad vertical. Vamos allá. Las tareas también son de naturaleza cuántica, discontinua. Esto es justamente lo que yo hablo sobre los niveles de conciencia. Que estos son cuánticos, es decir, no podemos tener miti-miti, no podemos quedarnos a la mitad de la operación, no podemos quedarnos aquí, no podemos quedarnos aquí en medio, sino que tenemos necesariamente que tomar una decisión de estar aquí, aquí o aquí. Y creo que es justamente lo que ocurre con el cerebro. Creo que necesariamente que el cerebro debe funcionar a través de una jerarquía cuántica de funcionamientos cognitivos. Esto, al menos en la parte de, ¿cierto? Del cerebro que razona. Obviamente es mucho más complejo, pero podemos hacer la reducción de que funciona de esta forma. Creo que funciona a través de empaquetamiento, pero bueno, eso es otro tema. Sigamos aquí. Oye, esta cosa está muy pequeñita, me molesta notablemente
que esta cosa esté tan pequeña, eh, dijo ella. Las tareas también son de naturaleza cuántica. Se completan correctamente o no se completan en absoluto. No hay un estado intermedio. Por esta razón, el modelo caracteriza todas las etapas como rígidas y distintas. Los órdenes de complejidad jerárquica están escalonados como los anillos alrededor de un núcleo. Cada dificultad de tarea tiene un orden de complejidad jerárquica requerida para completarla correctamente. Dado que las tareas de un orden dado la complejidad jerárquica requieren acciones de un orden dado la complejidad jerárquica para realizarlas, las etapas de desempeño del participante es equivalente al orden de complejidad de la tarea completada con éxito. Es decir, si un individuo genera y realiza correctamente una tarea de un orden superior, necesariamente debe haber atravesado un proceso de completación de tareas de orden inferior. Básicamente, qué rico. Si un individuo genera o responde a una tarea que requiere sistematización, necesariamente debe haber pasado por una serie de órdenes de complejidad inferior. Básicamente eso nos está diciendo. Ay, madre mía. Lo que pasa es que estoy con mis perricos aquí en la pieza porque sucede algo. No tengo dinero para cerrar bien mi casa. ¿Y qué es lo que pasa? La puerta no cierra así como super mega ultra bien y mi familia es terrible para cerrar la puerta. Entonces a veces los perros se escapan. ¿Y qué es lo que pasa? Este pedazo perro que tengo al lado, esa cosa blanca que está ahí, es un pedazo bicho. Es un... ¿Cómo se llama? Es un... Bueno, ustedes no lo ven. A ver si... Está aquí abajo. Esta cosita que está aquí se llama Milo. Y es un pedazo perro. Sinceramente es un pedazo perro. En este caso este perro... Este perro... Me dio un taldo. Este perro se llama Milo, pero es un dogo argentino. Un pedazo bicho. En fin. Oh, Dios mío, tengo mucha alergia. Me va a dar neumonía. ¿A dónde quedamos? Cada dificultad de tarea tiene un orden de complejidad jerárquica requerida para completarla correctamente, dado que las tareas de un orden dado de complejidad, eso ya lo leímos. Las características cuánticas de la tarea es, por tanto, particularmente instrumental en la evaluación de etapas porque las puntuaciones obtenidas para las etapas son asimismo discretas. Básicamente, habla sobre que todavía está exponiendo como introduciendo el tema. Nos está diciendo que hay una serie de estadios que están anidados entre sí y que básicamente estos estadios se alcanzan a través de el progreso en esta cadena de concatenaciones y que uno es más complejo que el otro por esta complejidad horizontal de la que hablaba y complejidad vertical. Madre mía. La noción de estadios es fundamental en la descripción del humano, organismos y de la maquinaria evolutiva. Exacto. Fundamental. De hecho, dato curioso, yo vengo de... Yo soy biólogo. Y básicamente, además de biólogo, soy pedagogo. Entonces estas dos cosas como que se me juntan a mí y me he dado cuenta de lo que más me llama son la teoría de la complejidad. A pesar de que, si bien soy inteligente, creo que esta cosa requiere una capacidad cognitiva tremenda. Entonces, si se dan cuenta aquí, bueno, yo voy más o menos mal, sinceramente, pero bueno. Madre mía. Vamos a esta siguiente parte que dice, eh, tal que así. Vamos a traduce. Vale, tengo que decirle esto todo el rato al parecer, porque si no como que se buguea y como me responde en inglés o me responde cualquier cosa. La noción de estadios es fundamental, es la etapa fundamental. Vamos a ver. La noción de etapas es fundamental en la descripción de la evolución humana, de los organismos y de las máquinas. Anteriormente se ha definido de alguna manera improvisada ad hoc que las describimos formalmente en términos de modelo de complejidad jerárquica. Dado que las acciones se definen inductivamente, también lo es la función h, conocida como el orden de la complejidad jerárquica. A cada acción A debemos asociarle una noción de la complejidad jerárquica a esa acción. Dada una colección de acciones A y un participante S que realiza A, la etapa del desempeño de S en A es el orden más alto de las acciones en A, completadas exitosamente al menos una vez. Es decir, aquí se puso complejo esta cosa, porque empezó a hablar de matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no estás en un nivel de abstracción bastante profundo, aunque yo no decía que yo no diría que es profundo, creo que al contrario, es un poquito más tangible. El otro día estuve viendo un video que mencionaba que si tú no practicas la matemática, hay una parte de tu cerebro que literalmente no se activa. Es decir, que hay una parte particular del cerebro que solo se activa a través de la matemática. Ni con lectura, ni con historia, ni con filosofía. O sea, y yo tengo esa parte un poquito atrofiada ya, porque llevo mucho tiempo sin estudiar matemáticas. Em,
Y vamos a pedirle un poquito a la IA que nos eche una mano. Aquí. Termina de ayudarme a entender el párrafo. Yo siempre soy muy fanático de la IA. Sinceramente, es una cosa que ha cambiado para mí, ha revolucionado como todo, sinceramente. Yo estoy muy, muy, muy a favor de la IA. En fin. Em, la fórmula matemática explicada. Vamos a ver, vamos a ello. Dice: la expresión que aparece en el texto es básicamente la etapa S de A es igual a la... madre mía, tío, pero esto es matemática pura. Y yo ya no me acuerdo de nada de esto. Donde A pertenece a A y A es... Madre mía, tío. Madre de Dios. Madre de Dios. Mira, voy a orinar. Acuerdo oficial para convertirse en nuevo jugador del Colo. Para mejorar la oferta total. El chico entonces muestra 4 cartas adicionales. Un Gengar V Max en PSA 10, un Latias y Latios GX en PSA 9, un... Ok, luego de este pequeño trauma que significó la aparición de la matemática, que no sé por qué, pero no estoy siendo... My brain is not braining. Y de este pequeño... Hola, de este pequeño cambio de plano. Vamos a seguir trabajando en esto y lo vamos a trabajar con la seriedad que significa. Em, Tuve que ver un par de reels, comerme una naranjita, un pancito, así que estamos de vuelta. En este caso, antes de avanzar con la matemática, que para entender esto tenemos que entender bien lo que es el concepto de lo que dice acá. Dado que las acciones AR están definidas de forma inductiva. Necesito que esto me lo explique. Tenemos dos formas de entender estas cosas, de forma deductiva y de forma inductiva. Y siempre se me confunden, así que vamos a explicar acá o pretender que nos expliquen cuál es la diferencia. En matemática y lógica, la definición inductiva o por inducción se compone de dos partes fundamentales. Un caso base, se define un elemento inicial o más simple, por ejemplo, una tarea de orden 1 o una acción elemental. Un paso inductivo se define cómo las acciones de un nivel superior se construyen obligatoriamente tomando como base las acciones del nivel inmediatamente anterior. En el contexto psicológico matemático, significa que ninguna acción compleja surge de la nada. O sea, eh, básicamente aquí tenemos que entender la diferencia entre deductivo e inductivo. En este caso es súper importante entenderlo en los términos que corresponderían a la filosofía. em, de la matemática en este caso. Así que intentemos revisarlo aquí con la IA para poder estar súper claritos. En mi caso particular debería estar súper claro, pero la verdad es que tengo un problema yo, que es que entiendo el concepto a nivel sistémico, pero la verdad es que conceptualmente voy flojo en estas cosas, sinceramente. Razonamiento deductivo, de arriba hacia abajo, top down. Aquí tenemos básicamente de una regla general vamos a las partes inferiores. Por ejemplo, tenemos un razonamiento, oh, perdón por tocarme tanto la nariz que me pica mucho. Tenemos un razonamiento que sería, a partir de una teoría general, definimos qué es lo que ocurre abajo. Y el inductivo es no, vamos de abajo, desde lo más concreto hacia lo más abstracto, ¿cierto? Desde las partes materiales hasta las partes ideales, por decirlo de alguna forma. Em, el típico caso de los cisnes es de razonamiento inductivo. Caso específico, el cisne 1 es blanco, el cisne 2 blanco, el cisne 3 blanco, hasta 1000 cisnes. Conclusión, todos los cisnes son blancos. Es una conclusión deductiva, inductiva, ¿vale? Y eso tenía una serie de problemas igual, el pensamiento inductivo. El inductivo en matemáticas, el documento sobre el complejo del modelo de complejidad jerárquica que estábamos analizando, la frase definido inductivamente no se refiere a la probabilidad de los cisnes, sino a la inducción matemática. Vamos a la inducción matemática, porque claro, aquí quizás estamos confundiendo un poquito los conceptos. Aquí no habla sobre la inducción necesariamente en el contexto que yo suelo utilizar inducción, sino que habla de inducción matemática. Y aquí me falta un poquito de lore matemático, sinceramente. De hecho, por eso quería estudiar matemática. Si tuviera mucho dinero, estudiaría matemática y filosofía, pero no tengo mucho dinero y tengo que trabajar 45 horas a la semana. El documento sobre modelo de complejidad jerárquica que estábamos analizando, la frase definida inductivamente se refiere. Caso base. Lo particular. Defines cómo es el elemento más pequeño y básico. Por ejemplo, el nivel 1 de complejidad. Paso inductivo hacia lo general. Define una regla estricta sobre cómo usar ese nivel para construir el nivel 2 y lugar
y luego usar el nivel 2 para construir el nivel 3. Al definir la base y la regla de construcción, has definido de golpe toda la escalera hacia el infinito yendo de lo más simple a lo más complejo. Explica la matemática para tontos. Ojalá que no, no se lo tuve tan literal. Pero vamos a intentar entender esta función matemática que está acá. Que sinceramente no debería ser tan compleja, pero yo no la estoy entendiendo sinceramente, así que vamos a ver qué ocurre. Voy a modificar un poquito esto mientras. Ay, ahí está bien. Pilo. Píloro. ¿Quién es el doctor? ¿Quién es el doctor? Todas las femeninas tienen trompetas de sapo. A ver, vamos allá. Vamos a quitarle todo el lenguaje académico, ¿vale? La fórmula de la base. La fórmula con símbolos raros, max, HA, simplemente funciona como un videojuego estructurado en niveles de 0 a 14, vamos, la regla. Tu etapa de desarrollo equivale al nivel del jefe más difícil que has logrado derrotar por tu cuenta. Oye, ¿por qué considera que los videojuegos son para tontos? Si hiciste el jefe de nivel 5, tu etapa es 5. No importa si después te equivocas en el nivel 2 por distracción. Tu capacidad máxima comprobada es el 5. La matemática solo busca tu récord más alto. Regla inductiva. El modelo dice que las tareas se definen de forma inductiva. Olvida la palabra inductiva y piensa en Legos. Tiene piezas sueltas, acciones simples como mover un brazo. Usa las piezas sueltas para construir muros, coordinas el nivel 1. Usa los muros para construir un castillo, coordinas el nivel 2. Es absolutamente imposible construir el castillo en nivel 3 si no sabes hacer muros nivel 2. Básicamente nos está explicando todo lo que vimos anteriormente con matemáticas. O sea, vamos a ver para qué sirve. Generalmente la matemática sirve para poder desarrollar y hacer predicciones y ese tipo de cosas, pero sinceramente me va a resultar muy interesante ver cómo ocupa finalmente la matemática. O quizás simplemente es una forma de decir, oye, sé matemática, soy un crack. ¿Qué puede ser? El texto menciona que el desarrollo humano y las etapas tienen vacíos y no son continuos. Imagina la diferencia entre una rampa y una escalera. Ya, crack, sí, eso lo sabemos. Pero aún así no me explicaste la matemática, estúpido. Explícala. No para tontos, sino para alguien con una base mínima. Madre mía, Dios. Me pica demasiado la nariz, creo que voy a tener que cortar. Madre mía. Ah. De hecho, mira, está rojísima. Yo tengo rosácea, como pueden ver. Perdón, qué incómodo es ser alguien moverse y tocarse la nariz cada 2 segundos, honestamente. La ecuación del límite superior. El concepto de etapa. La fórmula matemática define la etapa en un sujeto de... ¡Oh, madre de Dios! La fórmula matemática que define la etapa de un sujeto es... La etapa... ¿Cómo se lee esto? Ya no me acuerdo. A es el dominio de las tareas. Representa el conjunto total de acciones o tareas posibles a las que se enfrenta el sujeto. O sea que esto. La función h de A, función de complejidad, es una función que toma la acción específica A y le asigna un número entero. O sea, es una función. ¿Dónde está esa? Acá. O sea, la acción A está definida por H. Se evalúa un subconjunto específico, solo aquellas tareas que el sujeto S logró resolver exitosamente. ¿Qué es la condición? ¿Qué es esto? O sea que cualquier acción que pertenezca al dominio de A de las acciones y donde A esté completada exitosamente. Y vamos a ver qué significa esto, el operador max. Indica que la etapa no es un promedio de tu desempeño en general, sino se ve afectada por tus errores en tareas más simples. Tu etapa cognitiva se define estrictamente por el límite superior de tu capacidad demostrada. Si puedes resolver consistentemente básicamente me está diciendo que no soy estúpido. A ver, se los traduzco. No soy estúpido. Mi capacidad para interactuar con la matemática no significa que no sea capaz de entender este concepto metasistémico o sistémico. Tengo un problema personal, en este caso no con la matemática, nunca se me ha dado terrible, pero tampoco se me ha dado genial. Pero no se me da muy bien esto, entenderlo. Pero si se dan cuenta, esto simplemente estamos revisando matemáticamente un concepto que ya habíamos hablado antes y que está muy fácil de definir. El problema es que matemáticamente no me está dando. Pero bajo esta idea, mi desempeño general, debido a que fui capaz de entenderlo de una forma sistémica, a pesar de no haber entendido de una forma nominal, me imagino que será, pues está eso es lo que nos está diciendo.
Cuando el texto dice que las acciones se definen inductivamente, se refiere al principio de deducción matemática de la recursividad funcional. Para que un modelo sea jerárquico y no arbitrario, requiere un caso base. Acciones primitivas en el nivel inferior 1. El paso recursivo, una tarea de orden n, debe estar constituida por acciones de orden n-1. O sea que debe haber un orden principal de donde surge todo. No se trata simplemente de sumar información, eso sería complejidad horizontal, sino de integración vertical. Una acción de orden n actúa como una función matemática que toma como variable de entrada a la acción del orden n-1 y la somete a una nueva regla de coordinación. Volviendo al ejemplo 3, por 4 más 1. Orden n-1, la operación aislada de suma, más y multiplicación. O sea que, ya, orden n, la propiedad distributiva. Esta propiedad es vale, o sea que básicamente nos está explicando cómo se organiza esto. Que básicamente partimos de una base y de la base vas teniendo jerarquías. O sea, no tiene mucho misterio más que eso. En matemática física, el sistema cuántico descrito es aquel que eso ya se entendió. Lo que no entiendo es la matemática. Vamos a ver, ojalá que podamos avanzar sin entender bien la matemática. Em, Vamos a traducir todo esto directamente. No se vayan, me muevo, miren. Vale, vamos allá. El modelo de complejidad jerárquica especifica 14 órdenes de complejidad jerárquica y su correspondiente etapa, mostrando que cada una es una de las etapas de Piaget, de subetapas de Piaget. De hecho, son etapas definidas y estrictas, hard stages. Commons también añade 3 etapas postformales. La secuencia es la siguiente. 0, la etapa computacional. 1, la etapa sensorial y motor. O sea que la computacional es la base. Sería el n-14, supongo. 1, sensorial y motor. 2, sensoriomotor circular. 3, sensoriomotor. 4, nominal. 5, sentencial. 6, preoperacional. 7, primario. 8, concreto. 9, abstracto. 10, formal. 11, sistémico. 12, metasistémico. 13, paradigmático. 14, transparadigmático. Las primeras 4 etapas, 0 a 3, corresponden a la etapa sensoriomotora de Piaget, en la cual se desempeñan los bebés y los niños muy pequeños, o sea, yo. La etapa sentencial fue añadida por sugerencia de Fischer el 81, comunicación personal. Los adolescentes y adultos pueden desempeñarse en cualquiera de las etapas subsiguientes. La etapa 4 a 5 del modelo corresponden a las etapas preoperacionales de Piaget. De los 6 a los 8 corresponden a su etapa de operaciones concretas y de los 9 a los 11 corresponden a las etapas de las operaciones formales. Yo no soy muy fanático de esta definición tan estricta de los números, de las edades, pero se entiende. Seguramente es algún tema de distribución normal y eso. Las etapas más altas del modelo no están representadas en el modelo de Piaget. Pocos individuos se desempeñan en etapas por encima de las operaciones formales. Comportamientos más complejos caracterizan a los modelos de sistemas múltiples. Se dice que algunos adultos desarrollan alternativas y perspectivas sobre las operaciones formales. Utilizan operaciones formales dentro de un sistema superior de operaciones y trascienden las limitaciones de las operaciones formales. En cualquier caso, todas estas son formas en las que las teorías argumentan y presentan evidencia convergente de que los adultos están utilizando formas de razonamiento que son más complejas que las operaciones formales con las que terminó el modelo de Piaget. Básicamente lo que está proponiendo es que no solamente existen las operaciones formales, que serían hasta las etapas, me imagino yo, acá, formal, que esta es la última de Piaget, sino que tenemos 3 más, que son sistemático, metasistemático, o perdón, sí, supongo, o 4, no sé, bien, pues se entiende la idea. Debido a que las etapas del modelo se conceptualizan en términos de complejidad jerárquica de las tareas en lugar de en términos de representaciones mentales, como las etapas de Piaget, la etapa más alta representa desempeños exitosos en las tareas más complejas jerárquicamente en lugar de una madurez intelectual. La tabla 1 ofrece descripciones de cada etapa. Vamos a seguir. Y aquí pasamos a la tabla, aquí está la parte entretenida del artículo, diría yo. Pero vamos a intentar terminar de entender la parte anterior. Debido a que las etapas se conceptualizan en términos de la complejidad jerárquica de las tareas, en lugar de en términos de representaciones mentales, básicamente, ¿qué te está diciendo? Que este modelo se basa en una serie de respuestas a tareas en vez de suponer qué es lo que está en la mente del individuo, que es lo que hacía Piaget. La etapa más alta representa desempeño exitoso de las tareas más complejas jerárquicamente en lugar de una madurez intelectual. La tabla 1 ofrece descripciones de cada etapa. Ahora vamos a ver cómo evalúa estas etapas y cómo nos dice que realmente es así. Así que vamos a ver esta parte que nos interesa muchísimo, la verdad.
Aquí ya no necesitamos, me imagino yo, lo que sería esto. O sea, cómo hacer tan subnormales. Vale. Tenemos aquí. Habemos. ¿Puedo meterles? Ay, no. No, dejamos así nomás. El orden de la etapa. Primero la etapa calculatoria. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que ellos hacen? Generalizaciones no exactas. Computaciones. Un programa humano que manipule ceros y unos. Por ejemplo, un computador básicamente sería calculatorio. Resultado final, sin resultado final. Pero esta es la base, este es el principio. Este es el principio básico del funcionamiento cerebral, en el fondo. Estamos hablando. Mira, primero, no estoy tan seguro de si el cerebro funciona con ceros y uno. Creo que definitivamente no funciona con ceros y uno. Habría que echar un ojo a eso, porque recuerdo haber leído en algún lado que el cerebro funcionaba de una forma ligeramente diferente, pero igual se entiende. El nivel uno, que es el nivel sensorial o motor, donde se discrimina em, la moda in a road fashion. ¿Qué coño es eso? Por Dios, no sé inglés, ¿qué está pasando? A ver, en mi defensa, yo solamente leo artículos de ecología y solamente leo artículos de ese tipo de cositas. No, de todo esto, madre de Dios. Tradúceme la tabla completa. Madre mía, tío, chavales. Lo siento mucho, me siento completamente decepcionado de mi capacidad. Madre mía, me siento humillada. Vamos a ver aquí un reel mientras. Vamos, aquí está la etapa. Etapa cero. La etapa calculatoria. Exacta sin generalización. Cálculo de computadora. Programa hecho por humanos. Lo que ya estábamos hablando, lo que estábamos viendo. Resultado final, ninguno. Etapa 2, sensorio motor. Discriminar de manera rutinaria. Generalización de estímulos, moverse. Mover extremidades, labios, ojo, cabeza, ver objetos o moverse. Estímulos discriminativos y condicionados. Sensorio motor circular. Formar clases abiertas. Alcanzar, tocar, agarrar, sacudir objetos. Clases abiertas, fonemas. Sensorio motor. Formar conceptos. Responder a estímulos en una clase con éxito. Morfemas o conceptos. Nominal. Encontrar relaciones entre conceptos, usar nombres. Usar nombres y otras palabras como orden, éxitos, palabras sueltas, exclamaciones, verbos, sustantivos, nombres de números. Vale, añadir nominal sería la etapa donde a los conceptos que ya están formados en tu mente le das un nombre. Que esto debe ser en torno a cuando uno aprende a hablar, supongo. Sentencial. Imitar y adquirir secuencias. Seguir actos secuenciales cortos. Generalizar acciones de tareas dependientes, de coincidencias, encadenar palabras, pronombres, etc. Siguiente. Preoperacional. Hacer deducciones simples, seguir listas de actos secuenciales, contar historias, contar eventos y objetos aleatorios, combinar números y proposiciones simples. Básicamente, un poco de lógica matemática. Primario. Deducción lógica simple y reglas empíricas que involucren secuencias de tiempo. Aritmética simple. Suma, resta, multiplicación. Tiempo, lugares, recuento de actos. Concreto. Llevar a cabo aritmética completa. Formar grupos y planear tratos. Divisiones largas, reglas sociales complejas, toma y coordinación. Vale. Abstracto. Discriminar variables tales como el estereotipo, cuantificación lógica, ninguno, algunos, todos. Formar variables a partir de clases finitas. Hacer y cuantificar proposiciones. Y aquí pasamos a la formal. Aquí se supone que es el límite de lo que propone Piaget. O quizás sistémico. Habría que echarle un ojo a eso, no recuerdo. Yo recuerdo que era lo formal, pero bueno. Argumentar usando evidencia empírica o lógica. La lógica es lineal y unidimensional. Resolver problemas con una incógnita usando álgebra, lógica y empirismo. Sistémico. Construir sistemas multivariados y matrices. Coordina más de una variable como entrada. Considera las relaciones en contexto. Básicamente aquí pasamos del paso de lo formal a lo sistémico considerando sistemas complejos. Básicamente, el sistémico trabaja con sistemas que son complejos, mientras que el formal trabaja con sistemas que son lineales. Es decir, con silogismos más sencillos. Y ya pasamos a los post-operacionales, que sería, por ejemplo, el metasistémico, construir multisistemas y metasistemas a partir de un sistema de sistemas dispares. Es decir, comparar sistemas y perspectivas, nombrar propiedades de los sistemas,
etcétera. Aquí, de alguna forma, abstraemos todavía más, nos limitamos, nos quitamos, por decirlo de alguna forma, el concepto del sistema y su construcción interna para asumir lo que es un sistema y relacionar los sistemas entre sí, en el fondo. Paradigmático, unir metasistemas para formar nuevos paradigmas, sintetizar metasistemas. Los paradigmas se forman a partir de múltiples metasistemas. Básicamente todo esto está construido de forma anidada. Recuerden que la conjunción de los metasistemas formulan paradigmas. Unir metasistemas para formar nuevos paradigmas y finalmente lo siguiente. Y después sería transparadigmático, supongo que ya sería una exageración, ¿no? En el fondo aquí, por ejemplo, me imagino yo que estarían cosas como Gustavo Bueno, como Marx, como, eh, pucha, no sé, Darwin. Relaciones entre la teoría de Piaget. Ay, queda poquito. Existen algunas commonalities, como similitudes, me imagino yo. Qué forma de escribirlo, ¿no? Nunca había visto eso, sinceramente. Nunca había leído commonalities. Probablemente no es por un tema de nada particular, simplemente que soy subnormal. Traduce todo. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. Qué picazón de nariz, maldita sea. Vale, vamos a ver las relaciones que existen entre la teoría de Piaget y esta nueva teoría, este nuevo modelo que nos propone aquí el caballero. Existen algunos puntos en común entre las nociones de etapa de Piaget y Commons, y muchos más que son diferentes. En ambas se encuentran, primero, acciones de orden superior definidas en términos de acciones de orden inferior, básicamente complejidad anidada. Esto fuerza la naturaleza jerárquica de las relaciones y hace que las tareas de orden superior incluyan a las de orden inferior. La acción de orden superior de complejidad organizan estas acciones de orden inferior. Esto lo hace más poderosos. Lo que Commons al 1998 ha añadido incluye: las acciones de orden superior de complejidad organizan estas acciones de orden inferior de una manera no arbitraria. Esto hace posible que la organización cumpla con los requisitos del mundo real, incluyendo los empíricos y analíticos. Primero, la tarea y el desempeño están separados. 2. Todas las tareas tienen un orden de complejidad jerárquica. 3. Solo hay una secuencia de orden de complejidad jerárquica. 4. Por lo tanto, existe una estructura del todo para las acciones de tareas ideales. 5. Existen vacíos entre los órdenes de complejidad jerárquica. 6. La etapa se define como la tarea jerárquica más compleja resuelta. 7. Existen vacíos en la etapa de desempeño en la escala de Ratch. No sé qué es eso. 8. La etapa de desempeño es diferente en un área de tarea a otra. 9. No hay una estructura del todo, desfase horizontal, para el desempeño. No es una inconsistencia en el pensamiento dentro de una etapa de desarrollo. Es desfase en el estado modal normal de las cosas. Esto me hace pensar en un tema que me hizo, sinceramente, para mí este video es como una suerte de reflexión interna, como una meta reflexión sobre este mismo tema. Porque mira, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy funcionando más o menos mal en lo que sería la parte matemática, que quedé medio traumado con eso. Pero más importante, estoy funcionando mal porque quizás estoy trabajando en un nivel ligeramente superior al nivel que implica estas relaciones formales. A ver, yo creo que mientras voy leyendo, estoy trabajando constantemente aquí, en, en el nivel sistémico, intentando unir todas las variables, porque mientras tanto, si se dan cuenta, voy pensando constantemente en otras cositas. El problema es que tú, para poder entender bien lo anterior, primero tienes que tener ya cristalizado muy bien la parte matemática. ¿A qué me refiero con cristalizado? Desde mi perspectiva, esto funciona a través de un modelo de seguridad, donde tú puedes avanzar en estas etapas que describe este caballero a través de la seguridad. De tal forma que cuando tú te encuentras seguro en el aspecto formal, donde tu cerebro se encuentra seguro en el aspecto formal, puede avanzar el aspecto sistémico. Ahora, tú
te sientes seguro porque tienes una serie de herramientas cristalizadas ya en ese entorno anterior. De tal forma que con esas herramientas cristalizadas tú puedes avanzar a un nivel de orden superior, en, liberando memoria, por decirlo de alguna forma. El problema es que yo, al no haber cristalizado unas herramientas muy bien hechas en el aspecto formal, en términos de matemática, eso me generó una dificultad profunda para poder entender lo que estaba pasando. Así que eso, creo que eso pasó. Em, Investigación empírica utilizando el modelo. Vale, vamos a ver qué se hizo. El modelo tiene una amplia gama de aplicabilidad. El fundamento matemático del modelo lo convierte en una excelente herramienta de investigación para ser utilizada por cualquier persona que examine el desempeño organizado en etapas. O sea, básicamente nosotros. Está diseñado simplemente para evaluar el desarrollo basándose en el orden de complejidad que el individuo utiliza para organizar la información. El modelo ofrece un método matemático singular para medir etapas en cualquier dominio porque las tareas presentadas pueden contener cualquier tipo de información. El modelo permite así un análisis cuantitativo estándar de la complejidad del desarrollo en cualquier entorno cultural. Otras ventajas de este modelo incluyen evitar explicaciones mentalistas o contextuales, así como el uso de un principio puramente cuantitativo que son universalmente aplicables en cualquier contexto. Desarrollistas transculturales y desarrollistas animales, psicólogos evolutivos, psicólogos organizacionales y psicólogos políticos del desarrollo, teóricos del aprendizaje, investigadores de la percepción e historiadores de la ciencia, así como educadores, terapeutas y antropólogos, pueden utilizar el modelo para abordar cuantitativamente las etapas del desarrollo. Justamente aquí es donde yo entraba en este tema, porque creo que esto se puede aplicar mucho, muy bien, a, no solamente al ser humano, pero en fin. La tabla 2, ¿hay una tabla 2? Aquí. Mira, qué interesante. La tabla 2 muestra la amplia gama de dominios a los que se ha aplicado el modelo. En un estudio representativo, Commons y otros, em, utilizando el análisis de Rach, que la complejidad jerárquica de una tarea determinada predice la etapa de un desempeño, siendo la correlación muy alta, donde se ha encontrado correlación de magnitud similar a varios estudios. Vamos a ver un poquito de qué se trataron esos estudios. Bueno, aquí tenemos una serie de ejemplos, ¿cierto? Álgebra, etapas animales, ateísmo, apego y pérdida, balanza y péndulo, contingencias de reforzamiento, etapas del consejero. Mira, son muchas cosas muy interesantes, la verdad. Habría que echarle un súper buen ojo con respecto a esto, la verdad. Mira, y lo otro que quiero revisar profundamente es esto otro, utilizando el análisis de Rach. Eso, revisémoslo ya mismo. Voy a buscar ahí algo con respecto a eso, para darle un cierre a este tema. Porque creo que se podría ver qué es eso, qué es el análisis de Rach, para poder determinar finalmente de qué estamos hablando. Porque, claro, aquí nos dicen como el fundamento casi que filosófico matemático de este modelo, pero no nos dice cómo se está aplicando y cómo se cuantifica. Y me imagino yo que cada cosa tendrá un test particular o algo así. La verdad es que habría que echarle un ojito con respecto a eso. Seguramente este modelo está, perdón, el análisis de Rach está basado en los modelos de Piaget, me imagino yo, algo así. Habría que echarle un muy buen ojo, muy interesante. Conclusión. Vamos a la conclusión. Después de una horita, vamos a la conclusión. En el presente edición, este modelo se aplica a una variedad de dominios. El desarrollo del apego, tanto en términos de cuáles son los desarrollos normativos esperados como en términos de que los resultados podrían derivarse de experiencias tempranas negativas, abusivas o traumáticas. El desarrollo de habilidades de juego, interacciones sociales en bebés, bla, 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 bla. Básicamente nos están explicando todas las cosas en las que se puede aplicar. Una comparación de dos modelos diferentes de complejidad, mostrando cómo cada uno puede usarse para evaluar el comportamiento de estudiantes universitarios. La elección de esta amplia gama de aplicaciones está diseñada para mostrar más importante aún que el modelo de complejidad jerárquica puede aplicarse a una gama muy grande de dominios. No se limita a la resolución de problemas o a la cognición, sino que también explica el desarrollo social, emocional y el comportamiento dentro de las organizaciones. Excelente. ¿Qué podemos aprender de esto? Vamos aquí de nuevo. ¿Qué sacamos de este artículo que leímos? Primero, que soy pésimo en matemáticas. Tengo que trabajar eso. No, no pésimo, pero la verdad es que estoy muy oxidado. Yo tuve esto, tuve lógica, tuve álgebra, tuve teoría de conjuntos, cálculo, y tuve esas cositas en mi carrera. El problema es que no las trabajo de hace ya 7 años y las cosas se van oxidando. Estuve intentando recordar cómo se hacía el cálculo y eso, pero la verdad es que ya ni siquiera me acuerdo de eso. Conceptualmente lo tengo ahí. Sé, entiendo el concepto de límite, el concepto del área, la curvatura, cómo se funciona todo el tema, pero la verdad es que
en términos de trabajo y de operación, definitivamente no doy abasto. Bien, este modelo de complejidad jerárquica lo que nos está tratando de explicar es que el desarrollo del ser humano se puede explicar a través de un avance en la complejidad de la resolución de tareas. Esta complejidad está dada en dos contextos principales. Primero, la complejidad horizontal, que básicamente hace referencia a el número de operaciones o concatenaciones o de preguntas y respuestas, básicamente la cantidad pura de información. Y dos, y más importante, la complejidad vertical, que es la más relevante para el establecimiento de unas categorías que vienen a posteriori. Este modelo, que es un modelo fundamentado matemáticamente en la fórmula que vimos, nos explica una serie de condiciones fundamentales para entender cómo funcionan los estadios del desarrollo. En fin, entonces, básicamente lo que estamos teniendo acá es que tenemos que entender que tenemos etapas del desarrollo y estas etapas se definen en este caso por este modelo que lo voy a usar como una base para poder establecer aquello que yo deseo explicar, porque no es exactamente esto lo que yo busco explicar, pero sí me permite eh, entender bien el asunto, porque no creo yo que exista necesariamente un desarrollo tan rígido con respecto a estas cosas y creo que si bien podemos establecer una serie de números, no sé, bueno, en verdad sí está bien, en verdad está bien. En fin, tenemos una serie de estadios o etapas que funcionan a través de un cambio en la forma de pensar. Y básicamente que estas etapas están fundamentadas en etapas previas. Es decir, cuando estamos en una etapa sistémica, está conformada por eh, una resolución, ¿cierto?, de conflictos de aspecto formal, que determinan, que su dinámica, ¿cierto?, determina y genera la emergencia de un nuevo evento, por decirlo de alguna forma, de un pensamiento sistémico. Cuando tú construyes sistemas que están construidos a su vez de formalidades lógicas, que están construidos a su vez de abstracciones y así sucesivamente, tal como si fuera una matrioshka, tú puedes tener, por decirlo de alguna forma, islas de conocimiento sistémico que al unirse y en el momento en que esta isla alcanzan, por decirlo de alguna forma, una criticidad de generar una emergencia, genera el metasistémico y así sucesivamente. Que la verdad es que es muy similar a lo que yo ya venía pensando eh, y creo que da un poquito de peso a esta idea fundamental que ya tenía yo. Antes de que me vaya, voy a buscar algo cortito sobre el análisis de Ratch. Bueno, aquí encontré un artículo rápidamente del modelo de Ratch, pero como pueden ver, habla de los organismos naturales, deltas, tetas, de todo. Y sinceramente, mira, esto es lo que hablaba. Esta gente no se anda con rodeos. Yo tengo que estudiar matemática, bro. Mira, por suerte tengo 27 años, voy a cumplir 28 y tengo tiempo, pero temo no estar a la altura tu educación pública. Así que vamos a ver qué coño es esto rápidamente aquí en esto, ¿no? El análisis de Ratch es un método matemático y psicométrico que sirve para medir variables ocultas o no observables como la habilidad, la inteligencia o las actitudes. Básicamente, tenemos un método matemático psicométrico para medir inteligencia, actitudes. Muy interesante, que es básicamente de lo que yo hablo en general. Em, Conceptos claves, habilidad de una persona. El nivel que tiene el individuo en el tema que se mide. ¿Qué tan fácil o difícil es una pregunta de un examen? La posibilidad de que una persona responda bien una pregunta según su nivel. Mira qué interesante. ¿Y esto cómo lo hacen? ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide algo así? ¿Cómo? ¿Qué barbaridad? Yo creo que esto es todo una bullshit.
Para medir una variable oculta, tal como esas que dicen, el análisis de rayos utiliza un modelo matemático probabilístico. La idea central es simple. La probabilidad de que una persona responda correctamente a una pregunta depende únicamente de la diferencia entre la habilidad de esa persona y la dificultad de la pregunta. Básicamente se tiene que establecer previamente la dificultad de la pregunta para hacer un delta con respecto a la habilidad de la persona. Se aplica un test o cuestionario a un grupo de personas. Básicamente, preguntas, un test. ¿Ok? Me imagino yo. Ah, mira, se registran en sí o no. ¿Correcta o incorrecta? Las respuestas se registran normalmente en una matriz de datos binarios. Por ejemplo, lo que podría ser un análisis, me imagino yo, algo típico como unas progresiones de las matrices de Raven. ¿Cómo se llama? No me acuerdo muy bien. 1 para respuesta correcta, 0 para respuesta incorrecta. Las puntuaciones directas, por ejemplo, tener 8 o 10 respuestas, no son lineales. Pasar de 1 a 2 respuestas correctas no requiere el mismo esfuerzo que pasar de 9 a 10. El modelo de Rach soluciona esto. Toma los porcentajes de éxito de las personas y los ítems, aplica una función matemática llamada logaritmo del odds ratio, que habría que investigar qué es eso, transforma los datos de unidad en una medida estándar llamada logit, la escala común. El modelo coloca a las personas y a las preguntas en la misma línea recta. Un mapa de ítems. Habilidad alta, ítem difícil. Se ubican hacia el extremo positivo de la escala de arriba. Habilidad baja, ítem fácil. Se ubica hacia el extremo negativo. La fórmula matemática del modelo calcula la probabilidad de éxito de la siguiente forma. Madre mía, tío. Fuah, fuah. Vamos a reaccionar a un videito que intente explicarnos esto, bro, porque está fuerte, está fuerte, está fuerte. En fin. Sinceramente, no sé la aceptación que tenga este tipo de videos. Me imagino que va a ser nula. Probablemente estoy hablando aquí para mí. Pero. Pero no deja de ser, ¿no? No deja de ser. Porque este tema es súper, mega, ultra, hiper, súper, ultra, mega, hiper interesante. Y creo necesariamente que se hace evidente que incluso para estas cosas que uno podría pensar, bueno, son cosas filosóficas, son cosas de lengua, pues requieres ahí un poquito de formalismo matemático y comprender ahí un poquito de eso. Así que vamos a dejar eso ahí en pendiente. Tenemos que ver un videíto al respecto, definitivamente.